de la formulación de torsión usando la solución de Seimerman. Para resolver completamente este problema, lo primero que hay que hacer es calcular la función de alabeo de nuestras secciones transversales en la barra, resolviendo esta cuestión diferencial con esta condición de contorno, y ya sabemos que además o añadimos una condición adicional que es un valor de la función en un cierto punto de la sección transversal, o esta integral igualada a 0, que representaría el volumen de la función de alabeo igualado a 0. Una de las dos situaciones es la que ya da solución única. Obviamente la que nos interesa, sí, acá, es aquella solución donde el valor de la función de alabeo sea 0 justo en un punto particular de la sección transversal, que es el centro de corte. Pero ya no vamos a entrar en ese detalle del centro de corte, porque para secciones macizas resulta bastante complejo determinar ese centro cortante. El centro de corte es el centro por donde debe pasar la fuerza cortante neta para que solo se produzca flexión sin torsión en la barra, ¿no? Bien. Entonces, lo que queda claro es que una vez determinada la función de alabeo, podemos calcular una inercia torsión que corresponderá a la opción del punto o dato adicional o esta integral igual a 0 de la función de alabeo. Si nosotros conociésemos el centro de corte y colocamos el valor de 0 de la función de alabeo en el centro de corte, entonces la inercia torsión que proviene de esa solución, función de Seimerman, esa sí sería la inercia torsión de la sección que estaríamos buscando. Bien, el problema de la indeterminación de la inercia torsión a través de nuestra función de alabeo es algo que va a quedar resuelto en la próxima sección cuando veamos el otro enfoque del problema, que es el que planteó Prandtl para resolver bajo la misma hipótesis que Seimerman el problema de torsión uniforme. Bien, por ahora veamos la aplicación de este problema a una sección transversal que ya conocimos y estudiamos por Coulomb, que es la sección circular. Según Coulomb, por la simetría de la sección, el alabeo de la misma debe ser 0. Entonces vamos a probar con la función nula. Obviamente, si yo coloco acá la función nula, segundo se desconfiguró esto, si coloco en lugar de la función de Seimerman la función nula, entonces vamos a tener acá que se cumple, porque la derivada de una función nula 2 veces respecto a y más la derivada de la misma función nula 2 veces respecto a z va a ser igual a 0, ¿no? Entonces la función nula cumple con la condición de la ecuación diferencial. Y lo que hay que ver ahora es si también verifica la condición de contorno. Bien. Aquí tenemos la coordenada polar R y alfa de un punto, cuyas coordenadas cartesianas son y z. Entonces sabemos que y va a ser R coseno de alfa y z va a ser R seno de alfa, ¿no? Pero coseno de alfa, si vemos este triángulo de la descomposición de n en el contorno, es igual a ny. Entonces, y se podría escribir como R por ny. Y z se podrá escribir como R nz porque el seno de alfa es igual a nz. Vamos a agrandar un poquito esto. Nz es seno de alfa, ny es coseno de alfa. Entonces, queda y igual a R veces ny y z igual a R veces nz. Ahora, la condición de contorno debe reducirse a que la derivada de la función de alabeo respecto a n sea 0, ¿no? Ya que la
derivada de la función de alabeo respecto a n, la derivada direccional, es igual a z por ny menos y por nz. Pero z es igual a rnz. Entonces queda el primer término rnz por ny, menos y por nz, reemplazando y por rny, queda otra vez menos rnz ny. Entonces esto da 0, ¿no? Esto da 0. Bien, entonces resulta que, de modo, la función de alabeo está de Saint-Venant igual a 0, es una solución de la ecuación diferencial y además satisface la condición de contorno, ¿no? Fíjense, la derivada de 0 respecto a n va a ser 0, y lo verificamos acá, ¿no? Porque la derivada de la función de alabeo respecto a n es igual a esta diferencia, pero esa diferencia también da 0, ¿no? O sea que realmente se verifica que la función nula verifica la condición de contorno de la función Saint-Venant, y entonces tenemos una solución. Como es nula la función, estamos especificando su valor de todos los puntos iguales a 0, entonces la inercia de torsión que se obtiene acá, que la inercia polar, es la inercia a torsión real de la sección. Bien, ahora vamos con la formulación de Prandtl. La formulación de Prandtl no cambia ninguna de las hipótesis. Ninguna de las hipótesis de Saint-Venant. Se mantienen todas las mismas, solo cambia el enfoque del procedimiento de solución. Prandtl define una función, que no es la de alabeo, llamada una función de tensión, porque las derivadas de esta función las va a igualar con las tensiones cortantes que se generan en la sección transversal. Y lo hace de esta manera. Su definición de esta función de tensión de Prandtl, derivada de la función de Prandtl respecto a z, la igual a tau xy, por definición, y menos la derivada de la función de Prandtl respecto a y, la igual a tau xz. La idea de definir de esta manera a la función de Prandtl, de modo que sus derivadas se relacionen con las tensiones cortantes en la sección transversal, es la siguiente. Recordemos la ecuación de equilibrio. El equilibrio nos decía que la derivada de tau xy respecto a y más la derivada de tau xz respecto a z tiene que ser 0, ¿no? Entonces, si yo derivo tau xy respecto a y, nos va a quedar acá la derivada segunda de la función de Prandtl respecto a y respecto a z. Más ahora la derivada de tau xz respecto a z vendría a ser menos la derivada segunda de la función de Prandtl respecto a y otra vez respecto a z. Entonces va a ser más menos derivada segunda de la función de Prandtl respecto a y respecto a z otra vez. Entonces estamos sumando un término con supuesto, obviamente eso da 0. Por lo tanto, las tensiones que se plantean como estas derivadas de la función de alabeo, de la función de Prandtl, de la función de tensión de Prandtl, satisfacen ya el equilibrio. Ya no nos tenemos que preocupar porque lo satisfacen de manera idéntica. Entonces, por la propia definición de la función de tensión de Prandtl, las tensiones derivadas de ella satisfacen ya la ecuación de equilibrio en el dominio. Bien, esa fue la intención de Prandtl al definir la misma función de Prandtl en términos de esas tensiones cortantes en la sección. Bien. Por otra parte, queremos llegar ahora a
a encontrar una nueva ecuación que nos permita resolver el problema de determinar esta función de Pram. Ahora noten ustedes que la función de Pram es una función de tensión, ¿no? Las derivadas de ella dan las tensiones cortantes. Entonces esta función, que sería mi incógnita básica en el problema, es una función de tensiones y significa eso que estamos con el método de la fuerza. Cambiamos ya, en lugar de ir por el método de los desplazamientos, como planteó Saint-Venant, ahora el problema se plantea en términos de la fuerza o tensión. Por lo tanto, lo que debemos calcular o plantear más bien es una ecuación de compatibilidad. Bien, entonces para ello, aquí estoy recordando la expresión a la que se llega para tau XY en la formulación de Saint-Venant. Es igual a g' por la derivada de la función de Alaveo respecto a y menos z. Y tau xz es igual a g' por la derivada de la función de Saint-Venant respecto a z más y. Ahora, las tensiones que se obtienen acá por la definición de la función de Pram tienen que ser idénticas a las de Saint-Venant, puesto que no hemos cambiado el problema de torsión, sigue siendo el mismo, y entonces en ambas formulaciones las tensiones tienen que ser idénticas. Entonces, comparando estas dos últimas expresiones, resulta que la derivada de la función de Pram respecto a z es igual a g' por la derivada de la función de Alaveo respecto a y menos z, y menos la derivada de la función de Pram respecto a y es igual a g' por la derivada de la función de Alaveo respecto a z más y. Entonces tenemos estas dos condiciones que nos van a llevar a la ecuación de compatibilidad en términos de la función de Pram, con solo eliminar entre las dos expresiones la derivada de la función de Alaveo respecto a y respecto a z. Entonces para eso, la primera ecuación la derivamos respecto a z y la segunda la derivamos respecto a y. Entonces en la primera nos queda derivada segunda de la función de Pram respecto a z dos veces, igual a g', que es constante y sale fuera de la derivada, y eso multiplica a la derivada segunda de la función de Alaveo respecto a y respecto a z, menos la derivada de z respecto a z, que es 1. La otra derivada, vuelta a derivar respecto a y, nos va a quedar menos la derivada segunda de la función de Pram respecto a y dos veces, igual a g' por derivada segunda de la función de Alaveo respecto a y respecto a z, más la derivada de y respecto a y, que es 1, ¿no? Entonces, restando de la primera a la segunda, se llega a la suma en el lado izquierdo, la suma de la derivada segunda de la función de Pram respecto a y dos veces, y eso sumado con la derivada segunda de la función de Pram respecto a y dos veces, ¿no? Respecto a z dos veces, perdón, los dos términos, porque estoy restando de esta, la segunda, esta menos esta, entonces, ¿no? Con el menos hace más esto y quedan las derivadas segundas sumadas. Del otro lado, cuando restamos de la primera a la segunda, g' por este término de la derivada segunda de la función de Alaveo respecto a y respecto a z se cancela con este otro, y este menos 1 se suma con el menos 1 en la resta y nos queda menos 2 g' simplemente. Y ahí aparece entonces nuestra ecuación de compatibilidad. Nuestra ecuación de compatibilidad, porque al igualar las tensiones cortantes que provienen de la función de Pram con las de Saint-Venant, también estamos igualando las distorsiones angulares. También estamos igualando las distorsiones angulares, puesto que hay una constante que pasa simplemente, que es la que diferencia la distorsión de las tensiones cortantes, y ese es el módulo de corte. Entonces, al igualar tensiones de una formulación y la otra, estamos igualando deformaciones, que son las distorsiones, y por lo tanto estamos hablando de compatibilidad. Y esta ecuación entonces es de compatibilidad. Esta es la ecuación que hay que resolver para obtener la función de Pram. Ahora vamos a ver cuál es la condición de contorno. Recordemos que esta función de Pram se ha definido en el plano de la sección, ¿no? Entonces seguimos con el dominio, que es una sección transversal simplemente. Y el contorno de la sección transversal es solamente
la línea del contorno, el perímetro de la sección. Entonces vamos a ver cómo planteamos esta condición en ese perímetro. Bueno, la condición de contorno sigue siendo aquella que nos dice que la tensión neta en la dirección perpendicular al contorno tiene que ser igual a cero. Y esa tensión neta en la dirección perpendicular al contorno es tau xy por ny más tau xz por nz, ¿no? Ya lo vimos eso en nuestra formulación de Saint-Venant. Ahora, reemplazando las expresiones de las tensiones cortantes por las que tenemos en función de la función de tensión de Prandtl, nos va a quedar derivada de phi respecto a z por ny más menos derivada de phi respecto a y por nz igual a 0, ¿no? Bien. Entonces aquí se parece a una derivada direccional esto, porque tengo derivada respecto a z por ny, ¿no? Más menos la derivada respecto a y por nz. Bien, si no hubiera este signo, y aquí tuviésemos ny, y aquí tuviésemos nz, entonces sería la derivada direccional respecto a n de la función de Prandtl. Entonces vamos a ver en el contorno, yo tengo a n, y puedo tener también a S, que es un vector perpendicular a N. N es perpendicular al contorno y entonces S es tangente al contorno. Y están a 90 grados. N y S están a 90 grados. Entonces claramente NY va a ser igual. NY va a ser igual a SZ. Y NZ, fíjense que está hacia arriba acá, va a ser igual a menos SY, que está en sentido contrario al eje Z, ¿no? Entonces NZ va a ser igual a menos SY. Reemplazando esos valores acá ya nos queda la derivada de la función de Prandtl respecto a Z por SZ más la derivada de la función de Prandtl respecto a Y por SY igual a 0. Y ahora sí, esto es una derivada direccional. Es la derivada en la dirección de S ahora. Es la derivada en la dirección de S, es la derivada tangente, en la dirección tangente al contorno. Entonces, la condición está como derivada direccional de la función de Prandtl respecto a la tangente al contorno S igualada a 0. Quiere decir que la función de Prandtl tiene que ser, en nuestra solución del problema, tiene que ser constante en el contorno, porque su derivada respecto a los puntos del contorno es igual a 0. Debe ser constante en el contorno. Bien, si tenemos una sección maciza, entonces podríamos adoptar nosotros una constante particular. Por ejemplo, pudiésemos adoptar que phi es la constante 0 en el contorno. En una sección maciza solo hay un contorno, ¿no? El contorno externo. Y tenemos Z, Y, por ejemplo. Entonces, aquí estamos diciendo, una opción sería tomar en el contorno, que es único, el contorno externo, la función de Prandtl igual a 0, constante en todo ese contorno. Bien. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que hemos planteado, ¿no? El problema de Prandtl se va a resolver con una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales, que es la ecuación de compatibilidad en términos de la función de Prandtl, y adicionando el valor de phi igual a 0 en el contorno. Como la condición de contorno no está expresada a través de una derivada, entonces aquí no tenemos el problema de la indeterminación. Simplemente cuando resolvamos la ecuación diferencial y apliquemos la condición de contorno, va a quedar una única solución de la función de Prandtl. A diferencia de la función donde la condición de contorno dejaba en abierto una infinidad de soluciones. Bien, entonces este problema, a diferencia del de Saint-Venant, tiene solución única. Esa es la gran ventaja de utilizar esta metodología, la del Prandtl. Es mucho más fácil y más popular el uso de la función de Prandtl para resolver el problema de torsión que el uso de la función de alabeo de Saint-Venant. Bien, para evitar que aparezca en la ecuación de compatibilidad la rotación específica, que también es incógnita, piensen, otra vez está
aquí metida la rotación específica que no conocemos y la incógnita función de Planck. Un segundo, por favor. Venga, retorno. Entonces, nos incomoda el tener dos incógnitas en una ecuación, ¿no? Para ello, lo que hacemos es pasar g' a dividir a los términos del lado izquierdo. Como es constante, pueden introducirse dentro de las derivadas, no la afecta porque pueden salir o entrar dentro de las derivadas las constantes sin ningún problema. Y entonces definimos una nueva función, que es la función de Planck, que yo la llamo reducida, como a la función de Planck original dividida entre g''. Y de esa manera el problema se escribe así, en términos de esta función de Planck reducida, la derivada segunda de la función respecto a y dos veces, más la derivada segunda de la función de Planck reducida respecto a z dos veces igual a menos 2. Esa función debe resolverse en el dominio. Y la función de Planck reducida también tiene que ser 0 en el contorno, ¿no? Porque obviamente cuando la función de Planck es 0, la reducida también. Entonces, esa es la formulación de Planck ya sin tener en consideración esa incógnita θ', ¿no? Está embutida en esta función. Cuando calculemos esta función, entonces solo pasar g' a multiplicar acá y obtenemos la función de Planck original. Bien. Entonces nuestro objeto para resolver problemas de torsión uniforme es usar esta formulación de Planck, nuestro objetivo, perdón, es usar esta formulación de Planck, que está bien planteada acá. Bien. Ahora veamos. Imaginémonos que ya conocemos la función de Planck, que es la función que solucione nuestro problema. No las reducidas tau xy por y menos tau xz por z, ¿no? Tomando los aportes en una pequeña área infinitesimal de la sección de las tensiones cortantes que allá actúan. Entonces, reemplazando las expresiones tau xz y tau xy en términos de la función de Planck, nos queda esta expresión del torsor integral de menos la derivada de la función de Planck respecto a y por y, menos la derivada de la función de Planck respecto a z por z. El menos lo sacamos afuera y nosotros podemos incluir y en el numerador multiplicando la función de Planck y z acá también. Obviamente cuando hacemos eso estamos añadiendo un término porque ahora ya tenemos la derivada de un producto, ¿no? Y eso genera un término adicional al que teníamos originalmente. Entonces, como está con signo negativo, yo debo sumar ese término que he introducido, que es el que considera la derivada de y respecto a y sin derivar la función de Planck y la derivada de z respecto a z sin derivar la función de Planck, ¿no? Entonces, esto va a ser igual 1, derivada de y respecto a y, 1, derivada de z respecto a z, 1, y queda 2 veces la función de Planck. Y aquí tenemos el torsor más bien escrito como la integral en el dominio, que es el área de la sección transversal, de la derivada del producto de la función de Planck por y respecto a y, más la derivada de la función de Planck por z respecto a z. Y aquí vamos a utilizar el teorema de la divergencia. Vamos a aclarar ese teoremita. Yo puedo sustituir esta integral doble por esta integral de línea en el contorno de ese dominio, ¿no? La integral sobre el área de esta expresión yo la puedo sustituir por la integral sobre el contorno de la sección usando lo que se llama teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia lo vamos a plantear en 2 dimensiones, como es el caso que tenemos acá. Nos dice que la integral en dominio omega, cualquiera que puede ser, como en este caso el área de la sección transversal,
de la barra de una función derivada, f, función derivada respecto a y, más una función g derivada respecto a z por dy de z, que es diferencial de área de este dominio, dy de z. Eso va a ser igual, continúo acá arriba, eso va a ser igual a una integral por el contorno, por la curva del contorno de la región, que sería en nuestro caso el área de la sección transversal, de, ¿cómo se razona acá? La derivada parcial se la reemplaza por la componente de la normal al contorno. Si la derivada es respecto a y, entonces es la componente ny, la que sustituye a la derivada respecto a y de f, ¿no? Y queda f, solo que ahora en el contorno la coordenada es s, longitud de arco en el contorno, ¿no? Entonces f deberá expresarse ya no como función de y y z. Hay que aclarar acá que tanto f y g son funciones de y y z, ¿no? Son funciones de y y z. Entonces, en el contorno yo puedo expresar y como función de s y z como función de s para quedar con f en función de s. Más, ahora esta derivada respecto a z se sustituye por nz, componente en z de la normal al contorno, y g queda en función ya escrita de la coordenada s el contorno, y todo esto se multiplica por diferencial de s, ¿no? La variable sobre la cual estamos integrando. Esto se multiplica todo eso por ds. Bien, eso es lo que aplicamos acá. Solo que la f viene a ser la función de Planck por y la g es la función de Planck por z. Entonces acá tenemos derivada respecto a y, ny, por esta función. Aquí se interpreta que tanto phi como y son función de s en el contorno, y el otro término queda con nz por la función de Planck, función de s, por z, función de s, ¿no? Bien, pero estamos con una sección maciza en este momento, y entonces en el contorno único externo de la sección transversal C, phi vale 0. La función de Planck vale 0. Entonces este término está integrando 0, por lo tanto da 0. Y nos quedaría que el torsor va a ser simplemente la integral a lo largo y ancho de nuestra sección transversal, omega, de 2 veces la función de Planck por dy, diferencial de área, ¿no? De y de z. Bien, pero si yo divido entre g' en la izquierda, si yo divido entre g' y adentro también de la integral, como g' es constante, puede entrar y salir de la integral sin problema. Entonces lo que nos queda acá es la inercia a torsión. T sobre g' es la inercia a torsión. Y eso es igual entonces, con la función de Planck dividida entre g', aparece la función de Planck reducida. Entonces la inercia a torsión termina siendo la integral en la sección transversal de 2 veces la función de Planck reducida. Entonces es muy fácil calcular la inercia a torsión, ¿no? Es mucho más simple la expresión de la integral que nos da la inercia a torsión, que es la inercia que proviene de las tensiones cortantes reales en la sección, y que por lo tanto es realmente la inercia a torsión única que tiene nuestra sección transversal, ¿no? Y se calcula como la integral de 2 veces la función de Planck reducida. La cosina diferencial anterior con su condición de contorno, y obteniendo esta función de Planck reducida, inmediatamente obtenemos la inercia a torsión con esta integral. Bien. A continuación, veamos algunos ejemplos de aplicación. Antes de terminar la clase,
Les aviso que hoy no podré pasar especiales. Les voy a colocar también el aviso ahí en el grupo de WhatsApp. Pero los que están en esta materia también especiales, ya saben, entonces no podré pasar un asunto urgente que atender en poco tiempo más. Y no me va el tiempo de poder pasar la clase. Entonces, en especiales nos veríamos directamente el martes. Bien, aquí hay un ejemplo, el primer ejemplo que vamos a resolver con la formulación de plan. Imaginemos una sección transversal, que es una tira infinita. Va hacia infinito por abajo y va hacia más infinito por arriba, ¿no? El ancho de la tira es lo que llamamos el espesor de la sección transversal. Extraña porque no cierra nunca, ¿no? No tiene borde cerrando arriba ni borde cerrando abajo. Se va hasta infinito sin cerrar por arriba y se va hasta menos infinito sin cerrar por abajo, ¿no? Está nuestro sistema de referencia y está en el punto de la línea media de la sección transversal. Y vamos a ver que es muy fácil resolver para este tipo de región, aunque en la práctica no corresponde a ninguna sección transversal de barra real, sí se puede resolver matemáticamente. Entonces veamos, hay que resolver esta formulación de acá, ¿no? Pero con esta de acá, con la función de plan reducida. Entonces, una solución es buscar primero el cumplimiento de la condición del contorno, que la función que buscamos se anule en el contorno, y después veremos que se cumpla la ecuación diferencial. Entonces, vean ustedes, si nosotros vemos el contorno está determinado únicamente por estas dos líneas paralelas a la línea media de la sección, ¿no? Solo ese contorno existe acá, en esta irreal sección transversal. Entonces, es fácil construir una función que se anule en el contorno. Fíjense cómo sería. La función de plan reducida tendrá que ser igual a que fíjense, se tiene que anular en este lado del contorno primero. Entonces, cuando y valga t medios, cuando y valga t medios se anula, ¿no? Por lo tanto, podríamos tener y menos t medio como un factor que forma parte de nuestra solución. Pero además se debe anular en este otro lado, que está marcado por y igual a menos t medio, ¿no? Y entonces y menos t medio va a dar y más t medio. Bien, este producto cumple anularse en contorno porque en cualquiera de los dos lados del contorno, uno de los dos factores se anula, ¿no? Y acá ponemos una constante k, multiplicando todo para ajustar la función solución, haciéndola cumplir además la condición de contorno, ¿no? Entonces, haciéndola cumplir la ecuación diferencial. Con el producto de los factores ya se cumplió la condición de contorno y esta constante se utiliza para que se cumpla también la ecuación diferencial. Bien, entonces veámoslo acá. Vamos a mover un poco para que se vea todo el panorama. Es lo que decía, y igual a menos t medio se anula, y más t medio se anula. Entonces aquí está la solución, ¿no? Y esta constante se la guarda para hacerla cumplir a la función la condición de contorno, la condición de la ecuación propia diferencial. Bien, entonces, cuando nosotros tomamos las derivadas de ese producto, fíjense, al final el producto termina siendo una diferencia de cuadrado, ¿no? Porque es producto de y menos t medio por y más t medio, ¿no? Entonces queda y cuadrado menos t cuadrado sobre 4, el producto ese. Entonces esto lo debo derivar dos veces respecto a y, debo derivarlo dos veces respecto a z, eso va a dar 0 porque no varía con z, y sumado esos términos, que sería solamente la primera y segunda derivada respecto a y,
debe ser igualado a 2. Bien, eso es lo que hacemos acá, ¿no? La derivada segunda de la función de la respecto a y 2 veces es 2 veces k, y la derivada segunda, no, ya lo hacemos más por el momento, la derivada segunda de la función de Pran reducida respecto a z 2 veces igual a 0. No estamos hablando, aquí creo que dije Pran, o Feynman es Pran, ¿no? Derivada segunda de la función reducida respecto a y 2 veces más es igual a 2k, y la derivada segunda de esa función de Pran reducida respecto a z 2 veces 0. Sumando los dos queda 2k más 0 igual a menos 2, por lo tanto k igual a menos 1, y ya tenemos la solución. Ya tenemos la solución, la k que multiplicada es menos 1, y entonces va a quedar t cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Solo le cambió el signo a la expresión, la función k, ¿no? Aquí está. Era y cuadrado menos t cuadrado sobre 4, y ahora con k menos 1 queda t cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Aquí vamos a ver. Eso es t cuadrado sobre 4 menos y cuadrado, ¿no? Bien, una vez que tenemos esto, podemos pasar a la función de Pran, simplemente multiplicando por g θ' a esta función de Pran reducida, y entonces podemos calcular tau xy ya como la derivada de la función de Pran respecto a z, que va a dar 0 porque no varía con z, la función de Pran, ni la función de Pran reducida. Tau xz, que es menos la derivada de la función de Pran respecto a y, va a quedar 2g' por y. Solo tenemos tau xz entonces. Entonces aparecen acá estas tensiones que varían linealmente con y, ¿no? En la línea media se anulan y tienen valor máximo en término absoluto en los lados del contorno. Aquí sería el valor máximo positivo, reemplazando y por t medios, sería t medios, entonces con el 2 se anula y quedaría g' por t simplemente, ¿no? Y aquí la otra solo cambia el signo, sería menos g' por t, los valores máximos en el contorno de la tensión. Esa variación lineal permite que se genere un momento torso en cada franjita de la tira infinita. Entonces, obviamente, si yo quiero obtener inercia torsión, tendría que integrar esa región, tenía que integrar los pequeños momentos que aportan cada franjita, pero como la región es infinita, nos daría inercia torsión infinita. Entonces, hasta aquí llegamos con la resolución de este problema, puramente académico. Pero vamos a ver en la próxima clase cómo se aplica a secciones particulares, que se parezcan, entre comillas, se parezcan a esta sección rara, infinita, de tira infinita. Bien, no se olviden, ya estamos en los últimos minutos, que el especial solamente pasaremos ya el día